Mis hijos me dejaron en un hogar de ancianos, pero un mensaje cambió todo. El día que mi dolor se hizo visible, el sol se asomó entre los barrotes de mi ventana. En el hogar de ancianos, el zumbido monótono de las conversaciones apagadas y las risas distantes me envolvía. Había una tristeza palpable en el aire, como el olor a flores marchitas que llegaba del jardín. Me sentía como un pájaro sin nido, abandonada por los que había criado. Mis manos temblaban mientras acariciaba la carta que había llegado esa mañana. Sin remitente, sin firma. Lo que buscas está en la casa de la abuela, decía, y a pesar de la confusión, un eco de esperanza reverberó en mi pecho. ¿Qué casa? ¿Qué abuela? Mis recuerdos eran un laberinto oscuro. Me senté en la silla de la terraza, los ojos perdidos en el horizonte. En el fondo, el jardín brillaba con colores vivos, pero para mí todo era gris. Pasaron los días y cada mañana la carta me llamaba con fuerza. Decidí buscar respuestas. Visité a Fern. Me escuchó con atención mientras contaba cómo mis hijos, absortos y agobiados, habían tomado la decisión de dejarme aquí. Era un hogar, sí, pero me faltaban sus risas, sus abrazos. Tu historia es más profunda de lo que crees, dijo Fernando mientras me mostraba documentos polvorientos. Su voz, suave pero firme, me dio el valor que había perdido. Hablamos de mi abuelo, un hombre enigmático y desconocido, y su inmensa propiedad. Podría ser tuyo, añadió, dejando caer una pista que sonó como un trino lejano de esperanza. Pero, ¿qué secretos escondía esa casa? Un escalofrío recorrió mi espalda. La investigación se volvía cada vez más intrigante. Hablamos de un legado familiar, con ecos de tragedias pasadas. Recorría el viejo cementerio donde círculos de calor los recordaban, sombras de lo que una vez fueron. Algo oscuro giraba en torno a la historia familiar. Una mujer cuyos ojos reflejaban temor. Una abuela escondida entre leyendas y secretos. ¿Por qué nadie me había hablado de esto? Mis manos temblaban de ansiedad. ¿Sería posible que tras tanto olvido hubiera un tesoro esperando ser descubierto? La noche cayó con una promesa extraña de revelaciones. Decidí hablar con mis hijos. El corazón me latía con fuerza. Temía su rechazo, pero al confrontarlos, su reacción fue peor de lo esperado. Se miraron entre ellos, como si un rayo de pulpa los hubiera atravesado. No sabías lo que estaban dejando atrás, me dijeron, pero su mirada decía otra cosa. Estaba claro que conocían más de lo que admitían. Las preguntas giraban en mi mente como torbellinos. ¿Qué secretos guardaba nuestra familia? ¿Por qué temían que los desenterrara? Mientras el frío se instalaba en el aire, comprendí que esta búsqueda no solo era por un legado, era por mí misma. En algún rincón de la casa de la abuela tal vez encontrara respuestas, o desafíos que serían más que reveladores. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Era como si el lugar me estuviera esperando. La puerta chirrió al abrirse y todo se sentía pesado, casi como si el aire retuviera secretos. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, revelando sombras de un pasado que había intentado olvidar. Con cada paso, mis piernas temblaban. La carta que había recibido palpitaba en mi mente. Lo que buscas está en la casa de la abuela. ¿Qué significaba eso?
como un susurro. Los ecos de ratas rabiosas entre las paredes parecían recordarme que no estaba sola. Grillos chirriaban en el jardín mientras me acercaba a lo que había sido el alma de nuestra familia. Me detuve frente a una puerta cerrada en el fondo. El garaje. Había algo allí que me atraía, algo que podría responder las preguntas que me atormentaban. Saqué valor y giré el picaporte. La puerta se dio con un crujido y mi corazón se detuvo. Ahí, entre cajas y herramientas viejas, encontré una especie de cofre. Lo abrí con manos temblorosas y dentro había fotos, documentos amarillentos y una caja más pequeña con un candado. El resto de las imágenes eran borrosas, pero una destacaba. Era una instantánea de mis hijos, con su abuela, sonriendo. Junto a la foto, una nota. Nunca olvides lo que somos. Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. Era ella. La mujer que había esquivado mediante relatos familiares, la que había tenido en mi vida y de la que nunca me habían hablado. Esta y otras revelaciones estaban esperando a ser desenterradas. Pero, en medio de mi alboroto emocional, un ruido resonó detrás de mí. La puerta se cerró de un golpe y quedé paralizada. Apreté la caja contra mi pecho. Sentí el sudor frío correr por mi espalda a medida que esa sombra se acercaba. Era Fernando, el abogado, pero su rostro no reflejaba el calor que había visto antes. Su mirada estaba llena de algo oscuro, algo que no. Era un secreto que debías llevarte a la tumba. Mis piernas flaquearon. ¿Qué quieres decir? Él sacó un papel arrugado de su abrigo y me lo extendió. Tus hijos no son tus hijos. Nunca lo fueron. Todo en mi interior se detuvo. No podía respirar. Las palabras se enredaron en mi garganta. Tu verdadero legado está más allá de lo que imaginas. La revelación me llenó de frío. ¿Qué? Las imágenes de mi familia, de mi vida, se desmoronaron como un castillo de naipes. ¿Qué había sido real? No, no puede ser, murmuré mientras el mundo giraba a mi alrededor. Fernando se acercó, pero sus ojos se mantenían fríos y distantes. Tus hijos han estado protegiendo un secreto mucho más grande que tú. El aire se volvió pesado y denso. Sentí las paredes cerrándose, las lágrimas brotando. ¿Qué más hay oculto, Fernando? ¿Qué más? Él miró hacia afuera, como si algo le preocupara. De decirte de aquí, y a veces el pasado es más oscuro de lo que parece. Así, me quedé allí, con el eco de su voz resonando en mis oídos, mientras el misterio de mi vida se transformaba en una oscura maraña de secretos y mentiras. En un instante, todo lo que creí saber se desvanecía. No solo la búsqueda de respuestas se había vuelto peligrosa, ahora estaba llena de traiciones y verdades inconfesables. Sin más opción, corrí hacia la puerta, el corazón latiendo con fuerza, dejando ese garaje detrás de mí. ¿Qué haría ahora? ¿Dónde iría con esta nueva verdad? Detrás de mí, la sombra de lo desconocido se cernía sobre mi vida. Se quedó parada en la entrada del garaje, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. La revelación de Fernando resonaba en su mente, y cada palabra lo hacía aún más real. Tus hijos no son tus hijos. Aquello le ardía en el pecho, y el aire se volvió denso, casi irrespirable. Comenzó a retroceder, sintiendo que el terror la invadía. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué verdad terrible había vivido en su ignorancia? Las manos temblorosas apretaban la caja contra su pecho, y su corazón latía con un ritmo frenético. La sombra de Fernando la seguía, pero ella solo pensaba en salir de aquel garaje, de aquella casa. Necesitaba respuestas, pero no sabía ni por dónde empezar. Un estruendo la detuvo en seco. El sonido de un vidrio rompiéndose resonó en la casa. Se giró bruscamente hacia la fuente del ruido, y su respiración se detuvo. La puerta principal,
había sido derribada. Dos figuras oscuras entraron, una con una máscara que ocultaba su rostro. El otro, un hombre corpulento con una chaqueta desaliñada. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y determinación. «¡Nadie se mueve!», gritó el hombre de la chaqueta, y su voz reverberó en las paredes del garaje. Ella sintió un escalofrío. ¿Quiénes eran? No tenía tiempo para pensar, así que se lanzó hacia la puerta trasera, pero el individuo enmascarado la bloqueó. Pasó su mano por la lechera de su chaqueta, sacando un cuchillo brillante. «¿Dónde está?», preguntó la figura. Ella no comprendía. ¿Dónde estaba qué? Su mente giraba en un torbellino. Los recuerdos de su infancia, de sus hijos, de su abuela. ¿Qué era lo que quería? Fernando, al ver la tensión, retrocedió, colocando sus manos en alto. «No hay necesidad de violencia. Ella no sabe nada». Las palabras salieron de sus labios como un susurro de desesperación. La mujer sentía su cuerpo temblar. Estaba atrapada entre los secretos, los mentirosos y aquellos que buscaban algo que ni siquiera entendía. En un momento decisivo, el hombre enmascarado se acercó más. «¡Lo tienes tú!», dijo, casi con impaciencia. Ella frunció el ceño. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar con violencia. Su corazón latía en su pecho como un tambor, y la desesperación casi la hizo gritar. ¿Qué podían querer de ella? ¿Qué tenía que ver el legado de su familia? ¿Era esto la razón por la que sus hijos la habían abandonado? «¡Aléjate! No quiero nada de ustedes», gritó, pero sus palabras parecieron no tener efecto. Fernando hizo un movimiento rápido, como si intentara protegerla. «¡Déjala! No sabe nada de lo que quieres. Es solo una anciana». Su voz se interrumpió con un grito ahogado cuando el hombre enmascarado empujó a Fernando con fuerza, haciéndolo caer al suelo. La mujer retrocedió, sintiendo dolor en el estómago. El caos crecía, pero de pronto sonó un explosivo ruido. La ventana del garaje estalló en 1000 pedazos. La mujer dio un paso atrás, y el brillo del cristal voló por el aire. Sintió un miedo intenso cuando notó que el hombre enmascarado caía al suelo, una expresión de sorpresa en su rostro mientras un tiro resonaba. La figura corpulenta se dio la vuelta, buscando a la fuente del disparo, pero ya era demasiado tarde. Un nuevo desconocido apareció, una mujer de cabello oscuro y mirada decidida. «¡Salgan de aquí!», gritó. La confusión era total. La mujer no sabía si entrar o salir, si correr o quedarse. De repente todo lo que había sentido, todo el dolor, se mezcló con una nueva incertidumbre. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué estaba sucediendo en realidad? La figura enmascarada yacía inmóvil. La tensión crecía. «¿Qué has hecho?», preguntó el hombre corpulento, y en su rostro se reflejaba tanto miedo como rabia. No podía evitarlo. Se preguntó, ¿qué demonios estaba sucediendo? Al mirar a su alrededor, entendió que estaba atrapada en un juego mucho más grande que ella. Lo único que sabía era que, de algún modo, todo lo que había creído sobre su vida estaba a punto de transformarse nuevamente. Y no había vuelta atrás. El garaje estaba sumido en el caos. La figura enmascarada había caído. Su cuerpo sin vida yacía en el suelo. El silencio se rompió solo por el sonido de la respiración entrecortada de la mujer, que miraba atónita la escena. Fernando, aún en el piso, temblaba. «¡Huye! ¡No te quedes aquí!», gritó con una urgencia que brotaba del pánico en sus ojos. La extraña mujer de cabello oscuro, aún plantada en la entrada, vacilaba. «¿Estás bien?», le preguntó, su voz firme pero con un dejo de preocupación. Era una desconocida, alguien que había irrumpido en su vida en un momento de máxima tensión. La confusión dominaba su mente. ¿Amiga o enemiga? No lo sabía. «Aquí no hay tiempo para dudas», insistió el hombre corpulento, mientras su mirada se desplazaba entre los cuerpos. «Déjate de tonterías y vete». Ella no respondía. Estaba atrapada entre asesinos y revelaciones. Pero entonces
El caos se transformó en un torbellino. La mujer de cabello oscuro dio un paso adelante, tomó del brazo a Fernando y lo levantó del suelo. «No podemos quedarnos aquí. Vamos, rápido», dijo, mientras arrastraba a Fernando hacia la salida. La mujer sintió que el miedo la invadía una vez más. ¿Qué estaban haciendo? Todo sucedía demasiado rápido. Sus pensamientos se entremezclaban. Un grito resonó en el exterior. Un grupo de personas se acercaba. ¡La policía! ¡Rápido! ¡Escóndanse! La voz había rebotado en la atmósfera como un eco. La mujer comprendió que su momento de actuar había llegado. Allí no había seguridad. Tenía que salir. Pero de pronto, un relámpago de memoria la golpeó. Esa imagen de su familia, de su abuela. ¿Qué tenía que ver con todo esto? Sus pensamientos se arremolinaban como un vendaval. «¡Ven!», la instó la mujer del cabello oscuro, y sin pensarlo dos veces, siguió a Fernando y a su salvadora hacia un callejón estrecho. Las luces de la policía parpadeaban iluminando el camino, y el sonido de pasos se acercaba. Las sombras parecían ser sus únicas aliadas en la oscuridad. Se detenían solo un instante para respirar, pero su corazón seguía latiendo con la fuerza de un tambor. Mientras corrían, la mujer de cabello oscuro comenzó a hablar. «Tienes que entender lo que está pasando. No son solo secretos, son mentiras que han durado mucho tiempo». Su tono era grave, y la mujer sintió un escalofrío. «No son tus hijos. Fueron adoptados y tú». Su voz tembló un poco, pero no se detuvo. «Tú eres parte de algo más grande, algo que ellos temen que se descubra». No podía ser cierto. Era posible. De repente, el peso de la incredulidad se posó sobre sus hombros. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido por sus hijos. Su mundo comenzó a desmoronarse otra vez, como un castillo de arena bajo la marea. «¿Qué estás diciendo? No puede ser». Su corazón se encogió con el dolor de esas palabras. «Lo que te han hecho, lo que te han ocultado, es por tu seguridad», protestó Fernando, jadeante. «Pero no es verdad. ¿Solo eso? No». Ella se sintió desbordada de emociones. El aire ardía en sus pulmones, y su voz se quebró mientras gritaba. «¡Que cuidándome! No han hecho más que abandonarme». Un estruendo atrajo su atención. Una luz brillante iluminó la esquina del callejón. Una figura salió de la sombra, y esta vez era un hombre. Su rostro era familiar. «¡Ah!», gritó, y un nudo se formó en su garganta. Era su hijo, uno de ellos. La realidad golpeó con fuerza. «¿Qué haces aquí?». Ella supo que había llegado el momento de confrontarlo todo, de enfrentar las verdades. Pero antes de que pudiera bajar la guardia, su hijo dijo con una voz llena de angustia: «No es seguro. Tienes que venir con nosotros ahora». Las palabras resonaron en su cabeza. ¿Venir con ellos? ¿A dónde? Todo se volvía borroso. Se sentía despojada de su vida. Los secretos eran como ecos lejanos que parecían no tener fin. «¿Quién eres realmente?», le preguntó su voz, casi un susurro entre la tormenta. Fue entonces cuando justo se detuvo, como si una premonición invadiera el aire. Ella había arado profundo y el dolor acechaba. Pero la revelación que vendría no sería solo suya. Podría cambiarlo todo. La policía llegó a la entrada del callejón. Los gritos y las órdenes resonaban, y la mujer sabía que no habría tiempo para respuestas. ¿Quién era su hijo en realidad? ¿Y qué había estado ocultando su familia? Todo giraba, todo se desmoronaba. El dolor y la confusión la arrastraban hacia un abismo del que no sabía si podría salir. Su vida entera cuestionada, solo en un instante. ¿Qué haría ahora? ¿Hacia dónde iría después de esto? La confusión reinaba en el callejón. Su corazón palpitaba.
En un instante, el mundo de la mujer se había reducido a las sombras, los gritos y las revelaciones. Miró a su hijo, con los ojos llenos de angustia. ¿Qué está pasando?, preguntó, temblando de miedo y confusión. Mamá, no podemos quedarnos aquí. Ellos vienen. Tienes que venir, gritó él, mientras su rostro reflejaba una mezcla de pánico y determinación. Ella quería entender, pero las palabras no llegaban. Había tanto por descubrir, tanto dolor en el aire. La figura de su hijo se recortaba contra la luz parpadeante de la policía. Justo cuando intentó acercarse, un fuerte estruendo resonó a su derecha. La entrada del callejón se iluminó de repente. Alguien había apuntado un foco hacia ellos. Varias siluetas, caras conocidas y desconocidas al mismo tiempo, se abalanzaron hacia adelante. ¡Mamá! ¡Escóndete!, su hijo la empujó hacia atrás, justo cuando un grupo de hombres armados apareció a la vista. Eran figuras familiares, pero no era posible. Ella los había visto muchas veces, en momentos tranquilos en la mesa de la cena. Eran amigos de la familia, pero ahora parecían diferentes, sus rostros enmascarados, sus ojos fríos y determinados. «¡No dejéis que escape!», gritó uno de ellos, señalando con una mano enguantada. Su corazón se detuvo. Eran ellos los que buscaban. Se le heló la sangre. «¿Por qué están haciendo esto?», preguntó, su voz temblando. Pero nadie hizo caso de sus palabras. Las almas que alguna vez fueron conocidas se esfumaron y se convirtieron en sombras amenazadoras. Un estallido de disparos resonó, y ella sintió una punzada en el pecho, una mezcla de dolor y traición. «¡Mamá, corre!», su hijo la jaló, pero el ruido y la confusión la aturdieron. Las balas silbaban alrededor. Mientras ella se refugiaba detrás de un montículo de escombros, era como si su vida entera se hubiera convertido en una pesadilla. Todo lo que creía saber se desmoronaba en un cúmulo de caos. «¡Están equivocados! ¡Soy su madre!», gritó, con la voz quebrada, y buscó los rostros de aquellos que habían estado cerca. Un susurro cortante atravesó la noche. «Dame el pacto». La palabra salió de los labios de uno de los hombres enmascarados. Su rostro, parcialmente visible, le resultaba familiar. «Tú lo tienes, lo sabes». Aquella frase se incrustó en su mente como un clavo ardiente. ¿Qué pacto? ¿De qué estaba hablando? Las preguntas azotaban su mente, mientras buscaban respuestas en los ojos de su hijo. Él, entre balas y sombras, la sostuvo con manos temblorosas. «Mamá, escúchame, hay cosas que nunca te dijimos». Su voz era un hilo de desesperación. «Todo es más complicado». La adrenalina palpitaba en sus venas. Las balas caían. La policía llegaba. Y entonces, como si el tiempo se detuviera, su hijo se adelantó, separándose de ella. «¡No!», gritó ella, al ver cómo su hijo se enfrentaba a los hombres. «¡No lo hagas!». Con un movimiento brusco, él se agachó y sacó algo de su chaqueta. En un instante, una gran explosión iluminó el aire. La onda de choque la aturdió, y los gritos se multiplicaron, pero solo pudo ver una nube de polvo y escombros. Cuando el silencio descendió, ella se levantó, paralizada de horror. El caos se desvaneció, pero su mundo había cambiado para siempre. Miró a su alrededor, buscando el rostro de su hijo. Pero solo había confusión. Las sombras de las figuras conocidas ahora parecían monstruos. El tiempo había vuelto a girar en su contra. Un eco de susurros se elevó en el aire, cargado de secretos. «No puede ser», murmuró ella, los recuerdos apuñalándola. ¿Qué pacto, qué verdad había detrás de toda esta locura? Las manos de su hijo, ¿qué había hecho? En medio del desastre, la certeza estalló con fuerza. Las respuestas que había buscado la llevaron a un abismo aún más oscuro.
Al mirar los rostros alrededor, entendió que todos guardaban secretos. Y en su corazón sabía que lo peor aún estaba por venir. Todo lo que creyó que era real, ahora parecía una farsa. ¿Qué había estado en juego? ¿A quiénes podía confiar? Las preguntas la atormentaban, y aunque Kilo estaba herido, la realidad se volvía más cruda que nunca. Ella estaba atrapada en un enredo de traiciones y todo estaba por revelarse. Estaba preparada para afrontar la verdad final. El caos en el callejón se espesaba. Ella se sintió atrapada, rodeada de sombras y secretos que se entrelazaban en su mente. «¡Mamá! ¡Escóndete!». Su hijo le gritó otra vez. Su corazón latía con fuerza mientras lo observaba acercarse, sus ojos reflejando una desesperación que la rompía por dentro. El estruendo de pasos en el callejón la hizo temblar. Aquellos hombres enmascarados se movían como sombras amenazantes. Y en un instante todo se tornó borroso a su alrededor. «¿Qué habías hecho, hijo?», se preguntó, su mente gritando respuestas que no podía entender. ¿Por qué él estaba involucrado con esas personas? ¿Por qué todo se sentía tan mal? Justo cuando todo se desmoronaba a su alrededor, una figura se deslizó hacia ellos. Era otra mujer, no menos peligrosa. Esta también llevaba una máscara, pero sus ojos estaban al descubierto, irguiéndose con una intensidad ardiente. «¿Dónde está?», gritó con una voz que resonaba en el aire. Aún sin comprenderlo, supo que se refería a algo que no era tangible, algo oculto. «Mamá, corre», insistió su hijo, pero ella no podía moverse. Un hilo invisible la trajo hacia él, incluso cuando sus instintos le decían que debía huir. ¿Qué hacía allí? ¿Qué verdad era la que ella aún no sabía? Un segundo después, un disparo resonó. El sonido atravesó el aire denso y la hizo parpadear. Todo se volvió caos. La figura enmascarada cayó de rodillas. Una mancha de sangre oscureciendo el suelo gris del callejón. En un instante, un aire helado la rodeó. «¡No!», gritó, al dar un paso hacia adelante. Pero su hijo la detuvo. «No puedes, no es seguro», le advirtió él, sus manos temblorosas apretando su brazo. Giró la mirada hacia la figura caída. «Ella era la que nos estaba persiguiendo. Es lo que querían. No hagas esto», suplicó la mujer desconocida de cabello oscuro, quien había ayudado a Fernando. «Esto no nos beneficia a ninguno». Su rostro mostraba angustia, pero su hijo se adelantó y en sus ojos había una luz que la mujer no había visto antes. «No puedo seguírtelo». «¿Qué te han hecho?», grité ella, su voz llena de pánico. Pero cuando se volvió hacia su hijo, su expresión cambió. «Lo que hiciste, lo que sabes. No puedes mantenerlo en silencio. Nunca fuimos una familia normal, ¿verdad?». Ella sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Su memoria se agolpó con recuerdos distantes, sombras de momentos felices que ahora parecían lejanos. «¿Qué estás diciendo?». Las palabras de su hijo entonces brotaron como un torrente. «Tú, mamá, tú no eres quien crees que eres. Fui adoptado, y hay algo oscuro en nuestro pasado que lo han mantenido oculto, incluso de ti». Cada palabra era una cuchillada en su corazón. «¿Qué? No, no puede ser. Tú eres mi hijo. Yo te crié». Las lágrimas brotaron. Su mundo, su vida entera, la historia que había construido, desmoronándose en un segundo. «No, te he protegido. Todo esto es más grande de lo que crees. Hay un pacto, un legado que los otros quieren arrebatarte». De pronto, un estallido de luces iluminó el callejón. Era la policía y la tensión creció. «¡Manos arriba!», gritaron varias voces. Las figuras enmascaradas comenzaron a dispersarse. El tiempo se ralentizaba.
Su hijo dio un paso hacia ella, entre el terror y la confusión. Mamá, si renuncias al pacto, ellos no lo entenderán. Todo podría cambiar. El silencio pesaba, mientras la realidad se desmoronaba. Su voz se quedó atrapada en su garganta. Las palabras resonaron en su cabeza. ¿Qué pacto? Y cuando miró hacia su hijo, comprendió que la verdad era más aterradora de lo que jamás imaginó. Bajo el estruendo de las sirenas, una nueva revelación crecía. Si el pasado estaba lleno de secretos, ahora el futuro no solo era incierto, sino letal. Todo giraba. Ella estaba atrapada en la tormenta, y la pregunta latía en su pecho. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para descifrar quién era realmente? El caos en el callejón continuaba, y el sonido de la sirena se acercaba. La adrenalina bombeaba en su sangre mientras su hijo la miraba, casi suplicando que lo entendiera. Tienes que confiar en mí, mamá. No puedo explicártelo todo ahora, pero lo que está en juego es mucho más grande de lo que imaginas. Ella sintió un nudo en la garganta. ¿Qué significa eso? ¿Qué pacto? Él iba a responder, pero un nuevo grito resonó en el aire. Una figura salió de la oscuridad, un rostro conocido. Era su hija, la que había dejado atrás en la casa, y su expresión estaba llena de pánico. No puedes quedarte aquí. Tienes que venir ahora. Pero su tono no era de miedo, era de urgencia desesperada. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó la mujer, su voz tensa. Escúchame. Hay algo que no te han contado. Algo sobre nuestra familia, sobre ti, replicó la joven, respirando con dificultad. No somos solo una familia. Somos parte de algo más. Murmullos nerviosos comenzaron a salir de la multitud, que se había reunido por el ruido. «¡Sáquenlos de ahí! ¡Esos son los que buscan!», gritó un hombre. Su voz se mezcló con el clamor creciente del público. Las sombras se movían. Las fuerzas del orden estaban cada vez más cerca. «¡No! ¡No podemos salir!», exclamó su hijo, cerrando el paso a su hermana. «¡Ellos nos están buscando!». Pero su hermana parecía decidida, y sus ojos ardían con una verdad que ella no podía comprender. «Tienen que entender que hay más en juego, mamás. Si no lo hacemos ahora, puede que sea demasiado tarde». Las luces de la patrulla iluminaban sus rostros. Cada segundo parecía eterno. Ella sentía que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Qué pacto? ¿Qué podían querer de ellos? Una sensación de traición la invadió. ¿La habían mentido todos? ¿Qué secretos se escondían tan profundamente en su familia? Los murmullos se intensificaban. «Esos son los que queríamos atrapar. No los dejen escapar», gritó una voz en la distancia. El tiempo se detuvo, mientras un sonido estrepitoso hizo eco. Un ruido de cristal. La ventana de un coche patrulla estalló en 1000 pedazos. Un gas lacrimógeno se dispersó por el aire, llenándolo con un ardor intenso. «¡Corre!», gritó su hija, tomando la mano de la mujer mientras la empujaba hacia un pasillo oscuro que se bifurcaba del callejón. «¡No mires atrás!». Las luces rotativas, la confusión, todo se volvía borroso. El aire estaba cargado de un miedo palpable. Mientras corrían, la mujer giró la cabeza. «Dime la verdad», exigió, su voz resonando en el silencio. «No puedo seguir así. ¿Qué es lo que me han ocultado?». Pero su hija no pudo responder, ya que una figura apareció de la nada. Era Fernando, el abogado, pero en su rostro había algo más que miedo. Había desespero. «¡Detente!», gritó, y la mujer se congeló. Los ojos de Fernando les suplicaban, llenos de una historia no contada. «Fernando, ¿por qué estás aquí? ¿Qué sabes?», ella se cuestionó, sintiendo que la verdad estaba a punto de explotar. Pero antes de que pudiera escuchar, un grito desgarrador cortó el aire. Era su hijo, atrapado, rodeado por figuras enmascaradas que se acercaban. «Mamá, ayúdame». El grito de su hijo la hirió profundamente. La mujer se lanzó hacia adelante, pero las sombras eran rápidas. Cuando llegó, lo que vio la paralizó.
Uno de los hombres tenía una pistola. «Dame el pacto. No tienes idea de lo que has protegido». La voz era fría y llena de amenazas. En un instante, todo lo que había creído se desmoronó ante sus ojos. No solo estaban buscando la verdad, estaban buscando algo con mucho más peso que la simple venganza. Entonces, en un giro frenético, un disparo resonó en el aire. Su hijo cayó. Todo se detuvo. La imagen de su niño yaciendo en el suelo quedó grabada en su mente. Gritos, caos, el ruido de sirenas se mezclaba con su latido acelerado. Un sudor frío recorrió su espalda, mientras la desesperación se apoderaba de ella. ¿Qué había hecho? ¿Qué sacrificio había exigido el destino? ¡No!, gritó, el dolor atravesando su pecho. Pero la realidad se transformó. Su hija, con una determinación feroz, se lanzó hacia su hermano. Ella podía sentir el cambio, una revelación terrible surgiendo del caos. Las luces de la policía brillaban y todo se convirtió en una maraña conflictiva de emociones. «Su vida depende de esto», dijo Fernando, su mirada intensa. Pero la mujer no podía escuchar. El dolor, la confusión y un secreto más oscuro de lo que había imaginado la envolvieron. Todo había cambiado. Ahora, no solo la búsqueda de la verdad era angustiante, sino que había sobre la mesa un sacrificio que jamás habría imaginado. La lucha apenas comenzaba, y ella sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué más se ocultaba en las sombras? ¿Qué haría para salvarlo todo? El caos seguía en el callejón. La joven, mirando a su hermano y a su madre, sentía que la tensión hacía presión como un resorte en su pecho. «Mamá, tienes que irte ya», exclamó, pero su voz se ahogó en el bullicio. Miró a Fernando. Su rostro estaba pálido, quebrado por la angustia que compartían en ese momento. «No puedo dejar a mi hijo», gritó ella, mientras la figura de su hijo se tambaleaba ante ella. El pánico encendía sus venas, como un fuego que no podía controlar. ¿Por qué todo se desmoronaba tan rápido? Las luces de la policía parpadeaban, reflejando la inminente llegada del caos. «Mamá, escóndete. Ellos son peligrosos», insistió su hijo, pero era demasiado tarde. Los hombres enmascarados se acercaban y la figura de la hija se volvió una sombra oscura. «¡Corran!», gritó ella, empujando a su madre y a Fernando hacia un lado. Solo había un camino detrás de los escombros. Un ruido ensordecedor interrumpió la escena. Un estallido. Fue un disparo. La mujer se giró, el corazón le dio un vuelco. La luz amarillenta iluminó el rostro de su hijo por un instante, mostrando la desesperación en sus ojos. «¡No!», gritó ella, pero el eco de su voz se desvaneció. En ese momento, en medio del estruendo, una mujer de cabello oscuro apareció, atravesando la nube de humo. Era la misma mujer que había ayudado a Fernando, pero ahora su expresión era feroz. «Aléjate de él», advirtió, y sin pensarlo, se lanzó hacia los hombres enmascarados. La mujer sintió que el mundo se volvía borroso. «¡Alto!». La nueva figura empujaba y se enfrentaba. Una pantalla de furia entre su hijo y los atacantes. Y en ese instante, el giro llegó. La mujer vio cómo un destello de luz atravesó el aire. El rostro enmascarado notó el peligro, y con un movimiento rápido, tomó un objeto del suelo. Un grito desgarrador resonó. La mujer se detuvo. Su hija cayó. La escena se detuvo. El tiempo se congeló. La sangre salpicó el suelo y las luces vibraron intensamente, mientras la figura enmascarada, pero su mirada era de complicidad. «No, no puede ser», murmuró la madre, sintiendo que la tierra se desmoronaba bajo su peso. «¿Por qué lo hiciste?».
La realidad la golpeó con la fuerza de un huracán. Su hija yacía en el suelo, pero mientras la mente de la mujer trataba de procesar la imagen, notó que la figura enmascarada sonreía. —¿Qué está pasando? —preguntó Fernando, horrorizado. Las luces azules llenaban el callejón mientras las sirenas resonaban. La mujer en estado de shock sintió que su mundo se desvanecía. Su hija no estaba herida, estaba colaborando. La figura enmascarada giró, revelando su rostro. Era una cara familiar, pero la mujer no podía pensar con claridad. —¿Tú qué has hecho? —gritó, pero todo se tornó confuso. Su mente giraba como un torbellino. —Un pacto —murmuró su hija, con una sonrisa siniestra. —Siempre me dijeron que debía proteger lo que es nuestro. Los murmullos se erguían del público. Las expresiones de sorpresa resonaban en sus oídos, y la mujer sintió cómo su corazón se hundía. —¿Qué? Su boca se secó. —Eres una traidora. Pero antes de que pudieran continuar, un nuevo destello de luz iluminó la escena. La policía dispersaba el caos, y en medio del bullicio, los soldados llegaron, pistolas en mano. Las luces de la patrulla reflejaban los secretos ocultos, revelando un enigma aún más profundo. La mujer miró a su hija, luego a la figura enmascarada. Todo lo que creía conocer se había desmoronado como el vidrio roto en el suelo. Y si su hija era parte de todo esto, la verdad se tornaba más oscura con cada segundo que pasaba. —¿Qué significa esto? —susurró. El miedo y la traición la ahogaban, pero los ecos de la traición ya llenaban el aire. —¿Qué pacto has hecho? La realización de que nadie era quien decía ser la paralizó. La policía rodeaba, y un silencio tenso cayó sobre el callejón. La noche no estaba a punto de acabar, y en ese instante sabía que todo cambiaría. ¿Cómo escaparían de este momento? La mujer sintió que el suelo temblaba. Era hora de mirar la verdad a los ojos, aunque la revelación tuviera el poder de destruirlo todo. Se encontraba en un cruce. ¿Huir o luchar? La decisión pendía en el aire, y lo único seguro era que el giro no había hecho más que comenzar. ¿Podría enfrentar las sombras de su familia? El silencio del callejón se volvió ensordecedor. La policía rodeaba. Luces azules parpadeaban y el aire se sentía pesado. La mujer miró a su hija con desesperación, ansiosa por respuestas, pero la mirada de su hija era fría, calculadora. ¿Qué pacto? ¿Por qué están haciendo esto? La desesperación se apoderó de su voz. ¡Ah! —gritó su hijo, su tono lleno de angustia. No lo entiendes. Ella está con ellos. Siempre lo ha estado. Esas palabras resonaron en su mente como un eco cruel, rasguñando cada rincón de su corazón. La imagen de su hija se volvía borrosa. Esa figura antes familiar ahora parecía una sombra. —No eres más que una traidora —bramó, dolor brotando como una corriente. Pero mientras lo decía, sintió un vacío dentro de ella. La confusión, la traición, todo se agolpaba en su pecho. Su hija sonrió con un aire de superioridad. —Tú fuiste la que quería tenerlo todo. Era solo una cuestión de tiempo. Ahora, esto es solo el comienzo. El aire se volvió helado, como si cada palabra absorbiera la luz alrededor. En ese instante, algo estalló en su interior. ¿Cómo pudo su propia sangre ser un enemigo? —¡Eso no eres tú! ¡No puedes ser así! La mujer gritó, la rabia y el miedo entrelazándose en su voz. Pero su hija alzó una mano, como si lo que dijera fuera una verdad insoslayable. —Siempre te han protegido. No sabías lo que éramos. Pero ahora no hay vuelta atrás. Fernando se encontraba a su lado, la angustia marcando sus facciones. —No, tú no tienes idea de lo que has hecho. El sonido de su voz se sentía como un grito desesperado, resonando en el caos que los rodeaba. En ese instante, un hombre en la multitud gritó: —¡Atrás! ¡Atrás! La policía,
En respuesta levantó las armas. El aire se llenó de tensión, una fiebre de adrenalina que borraba cualquier sentido de coherencia. La mujer sintió cómo el mundo se desmoronaba alrededor de ella. Y entonces el giro llegó. Una voz resonó desde la oscuridad del callejón, profunda, imponente. Suficiente. Era un hombre mayor que parecía surgir de las sombras, el rostro arrugado y ojos como carbón. Soy yo quien decide aquí. Todos se congelaron. Era el abuelo, aquel del que apenas se hablaba. Lo había dado por muerto hacía años, pero ahí estaba, firme, y la mujer sintió que se le cortaba la respiración. «Abuelo», murmuró, el asombro paralizándola. «Has estado jugando con fuerzas que no comprendes». Su mirada era fiera, como si pudiera ver la verdad en el alma de la mujer. «Esto no es solo acerca de tu familia. Esto es sobre el poder, el legado que has heredado, y un antiguo pacto que no debías romper». Las palabras golpearon como ladrillos, cada una asentando una verdad inconmensurable. «¿Qué pactos?», preguntó ella, sintiendo que el terror la envolvía. «Nosotros, los nuestros, siempre hemos sido más de lo que parecía», dijo el abuelo, acercándose. «Tu hija ha sido la elegida para mantener la conexión. Si te alejas, todo se perderá». En su pecho, el miedo y el asombro chocaban como olas contra una roca. Murmullos comenzaron a ascender entre la multitud, cada rostro mostrando un interés creciente por la revelación. Todo se sentía extraño, confuso y lleno de tensión. «Tu historia es solo tuya. Es nuestra historia», continuó el abuelo, y con cada palabra una pregunta emergía en su mente. Las luces seguían brillando, el sonido de sirenas resonaba, y la mujer entendió que haría más en juego del que jamás imaginó. «¿Qué tienes que ver con todo esto?», cuestionó, cada palabra saliendo con la urgencia del momento. El abuelo sonrió, una sonrisa que ya no era paternal sino manipuladora. «Todo lo que hiciste, todo lo que sabemos, está a punto de transformarse. Tienes que decidir quién quieres ser». Con un movimiento, señaló hacia la puerta. «¿Humillarte ante ellos o unirte a nosotros?». Ese momento fue un puñal. La verdad intersectaba con la traición, y en medio del caos, la mujer se dio cuenta de que su elección podría destruirlas a todas. Una ráfaga de entendimiento cruzó su mente. «¿Me estás diciendo que esto era un juego en el que hemos estado todos atrapados?». El familiar sonido de las balas resonando volvió a llenar el callejón. La mujer, su hija y su hijo se encontraron en una danza de decisiones. Las luces de la policía titilaban. La revelación traía consigo consecuencias que eran mayores que la vida misma. El tiempo se detuvo. Todo parecía estar en suspenso. La mujer miró a su alrededor, buscando respuestas, sintiendo que la verdad se desbordaba de cada rincón, pero todo, hasta ese momento, se sentía incierto. ¿A quién podría confiar? ¿Qué otra verdad había detrás de este enredo? Mientras el caos giraba a su alrededor, la mujer sabía que lo peor estaba por llegar, y su destino estaba marcado, pero ¿cómo seguiría? Las sombras esperaban, y la pregunta se cernía sobre ella como una nube oscura. ¿A quién realmente pertenecía? El silencio era abrumador ahora. La figura del abuelo se erguía en el callejón, y la mujer sintió que el aire se volvía denso. Cada instante parecía prolongarse eternamente, mientras los ecos de la revelación resonaban en su mente. Todo había sido un juego, un laberinto de mentiras que la habían atrapado. El rostro de su hija estaba iluminado por la luz parpadeante de las sirenas, pero era una luz fría, distante. «Mamá, tienes que trustarme», dijo su hijo. Apenas un susurro en el caos. Las palabras de su hija, la traición, se agolpaban en su corazón. «Tú no entiendes», insistió.
Este pacto es algo que nos afecta a todos. Somos más que solo una familia. Somos parte de algo inmenso. La voz del abuelo llenó el aire. Siempre lo has sabido. Pero tu miedo te ha mantenido ciega. Ella sintió cómo la verdad se tejía como una telaraña alrededor de su mente. ¿Cómo? ¿Qué hemos sido? ¿Un juego en las manos de otros? La confusión y el dolor eran intensos. La mujer miró a su hija y a su hijo, cada uno reflejando una angustia que la desgarraba por dentro. ¿Dónde estamos? ¿Qué clase de vida hemos tenido? De repente, el hombre enmascarado, herido y tambaleándose, se levantó como un espectro. «¡No dejéis que se vayan!», gritó, y las sombras comenzaban a moverse de nuevo. La policía, alertada por el grito, se acercaba más. La tensión aumentaba. El miedo se sentía en cada respiración. «¡Saldremos de esta! ¡Confiad en mí!», lo único que pudo articular la mujer, sintiendo el poder de la desesperación fluir a través de ella. Su mente luchaba, tratando de alinear pensamientos y emociones disparadas. El abuelo asintió lentamente, como si le diera un ramo de esperanza en su doloroso viaje. Sin pensar, la joven miró a su hermano, que sostenía firmemente su mano. «Siempre estaremos juntos. Sea lo que sea, elegimos ser una familia», dijo, y en sus ojos había una determinación que iluminó el caos. En medio del estruendo de sirenas y balas, la mujer sintió que el aire se saturaba de una nueva resolución. No dejaría que esta pesadumbre definiera su destino. «Conversemos antes de que todo se desmorone», dijo, clareando su voz con valentía. Las sombras no eran más que ecos de un pasado que estaba comenzando a comprender. «¡Ahora!», gritó el abuelo. «No hay tiempo. Hay que activar el pacto, o perderemos todo». En un instante lo notó. Un destello en sus ojos. La verdad se convertiría en su salvación o su condena, mientras los hombres enmascarados comenzaban a dispersarse y el ruido se tornaba más frenético. La mujer se dio cuenta de que el peso de sus decisiones caía sobre ella. Había poderes en juego que nunca había imaginado, pero sabía que debía tomar el control. «Voy a revelar todo lo que sabemos, pero por favor, ayúdenme a proteger eso que nos hace únicos. Seremos quienes decidamos nuestro camino», dijo. Con el aliento entrecortado, se giró hacia sus hijos, el abuelo y Fernando. «No hay más secretos, eso es lo que elegimos». Y así, en un último acto de determinación, la mujer dio un paso adelante. La vida nunca volvería a ser como antes. Pero eso no importaba. La escena cambiaba ante sus ojos. Las luces del caos se convertían en esperanzas abrazadas en medio de una verdad renovada. En un golpe de desafío, los hombres enmascarados retrocedieron. «Vamos». La mujer tomó a sus hijos por la mano, y como unida, un relámpago de luz los envolvió. La sombra de su pasado ya no sería su prisión, al elevarse hacia la luz. Sabía que lo peor había quedado atrás, y de alguna forma el futuro brillaba con oportunidades. El eco de la vida se sentía en su pecho. Ahora, queridas almas, si esta historia te ha dejado sin aliento, no puedes esperar ni un segundo más. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Presiona el botón de me gusta ahora, porque tu apoyo alimenta el algoritmo como nunca antes. Deja tus reacciones y teorías en la sección de comentarios. Queremos saber de ti. Y no te olvides de compartir este video al instante con 5 amigos que merecen conocer este desenlace. El tiempo vuela y solo los verdaderos fans saben lo importante que es demostrar su apoyo en este momento. ¿Estás listo para lo que viene? Hazlo ahora.